Se hizo este informe de la región metropolitana por parte del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Ahora se hace lo propio en las comunas de la región de Valparaíso, en el Valle de la Concagua, en San Felipe, en los Andes, en Valparaíso, en Viña del Mar, por cierto, que están en Quillota, que están con la medida de cuarentena. Conversamos sobre los resultados de este informe que da cuenta del impacto de la cuarentena después de su implementación en la región de Valparaíso con el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, Leonardo Basso, con quien estamos al teléfono. ¿Cómo estás, Leonardo? Gusto de saludarte, buenas noches. Buenas noches, Simón. Gracias por invitarme. Cuéntanos cuáles son los datos que se entregaron a propósito y que analizó la evolución temporal de la movilidad, pero antes de eso, un poco de contexto para quienes nos escuchan. ¿Cuál es la metodología que se utiliza para llegar a los resultados de la movilidad de las personas entre las comunas, con los resultados que llegan para concluir sobre cuál ha sido el comportamiento de la movilidad en las comunas en cuarentena? Claro, voy en dos pasos. Lo primero es que desde el Instituto tenemos súper claro que dentro de los varios elementos que hay para contener esta crisis, uno de ellos es parar los contagios. Eso es como lo primero. Y dentro de los elementos necesarios para parar los contagios están los temas de testeo, pero están los temas de movilidad. Si una persona contagiada no se mueve, no puede contagiar a otros. Y por lo tanto nosotros decidimos desde el principio intentar buscar los mejores datos que pudiesen representar la movilidad para entender de qué manera cambiaban los contagios, y para eso firmamos una alianza con Entel, que nos permite acceder a datos agrupados y anonimizados de las conexiones de teléfonos celulares a las antenas. Eso permite varias cosas. Primero, permite que desaparezca la ubicación de un teléfono, pero nos permite agrupar por zonas censales dónde están los hogares y por lo tanto entender qué es lo que pasa en términos de sus movimientos durante el día de esta agrupación grande y compararlo con lo que pasaba en una semana normal. Y esas salidas fuera de esta zona más chiquitita nos permite entender cuánto ha cambiado el flujo en una semana en que lo que estaba en la situación era por favor quédate en casa versus cuarentena total versus una semana normal como fueron las primeras 2 semanas de marzo. Y eso es lo que medimos. Perfecto. Y el comportamiento, bueno, hay muchísimas diferencias entre lo que ocurrió las primeras 2 semanas de marzo, que fueron relativamente normales, al menos hasta antes de que se decretara la emergencia sanitaria en el país. Luego, solo con la instrucción del quédate en casa, que era en realidad en la medida de lo posible el quédate en casa, porque muchas personas de todas maneras tenían que seguir trabajando, y hasta la medida de cuarentena, la medida de confinamiento, que eso obligó a que se quedaran en las casas. ¿Cuáles son las diferencias entre estos 3 hitos que tú nos narras y cuáles son las diferencias sustanciales que contempla este informe en cuanto a la movilidad? El impacto mayor ocurrió a mediados de marzo en términos de movilidad y fue el cierre de los colegios y las universidades. Eso venía acompañado de un quédate en casa, pero el cierre de los colegios y de las universidades generó una baja de los desplazamientos del orden del 25% en casi todas las regiones del país, inmediatamente. Lo que vino después fue una recuperación de los movimientos de las personas que dejaron las diferentes regiones, con diferencias que después podemos conversar, en torno al 20%, y lo que consiguieron las cuarentenas en las diferentes regiones, particularmente en el Gran Valparaíso, y podemos conversar de lo que pasó en San Felipe y en los Andes, fue devolver los desplazamientos a una baja parecida a la que hubo cuando se cerraron los colegios. Nunca hemos logrado bajar de una baja de desplazamientos que en promedio sea 35%. Si usted recuerda, lo que sostenían las autoridades, lo que sostenían todos los expertos, necesitamos una baja en los desplazamientos del orden del 50% para poder aplastar esta dinámica de los contagios. Ese 50% no ha sido alcanzado en ninguna parte. O sea, no existe ninguna comuna que haya llegado al 50% de disminución de los desplazamientos en Chile. No deja de ser interesante ese dato, porque estamos hablando concretamente de la movilidad de la región de Valparaíso, pero esto ha sido medido en la región metropolitana, anteriormente lo habíamos conversado, ha sido comparado con semanas anteriores, o sea, no se ha alcanzado el 50% que era como meta. No se alcanzó. Valparaíso y Viña del Mar, que son ciudades grandes, y aquí la dinámica de las ciudades grandes con las ciudades más chiquitas importa. Valparaíso y Viña, en la primera semana de cuarentena, disminuyeron a
disminuyeron 33% sus desplazamientos con respecto a una semana normal, y hacia la segunda semana de cuarentena y tercera eso aumentó un poquitito, pero no demasiado. El Valle de la Concagua, que entró en cuarentena después, se comportó mejor. Bajó sus desplazamientos al 44%, los Andes, de una semana normal. No es el 50%, pero es de las comunas que se ha comportado mejor de todo Chile. Es comparable al sector oriente de la capital. Ya. En ese sentido, claro, en el Valle de la Concagua, en la región de Valparaíso, ha habido una mejor, un mejor resultado en cuanto a la disminución de la movilidad. Eso es así, ha habido un mejor resultado. Todo esto es de verdad, es sin acusar. Yo prefiero decir que no es que la gente no cumpla la cuarentena, sino es que la gente no puede cumplir su cuarentena y por lo tanto no los estamos ayudando lo suficiente a que lo cumplan. Y eso requiere varias acciones, que pueden ser desde acciones directas para combatir la precariedad hasta una comunicación más sencilla. El hecho concreto es que después de varias semanas de cuarentenas en diferentes lugares, en diferentes comunas, en diferentes regiones, tenemos un panorama que luce relativamente similar. Si con diferencias uno puede decir, mire, lo máximo que conseguimos fue una baja de desplazamiento de 40-45%. En otros lugares donde hay cuarentena, la baja del desplazamiento no es superior al 20%, que es muy poquito, y eso está muy relacionado con el nivel socioeconómico de esa comuna y si es muy periférica o no, lo que tiene que ver con el acceso que tiene a servicios. Entonces todo al final hace mucho sentido. Simplemente una manifestación de las ciudades que tenemos, del nivel de servicios que tenemos y de la precariedad que enfrenta la gente después de el estallido social y varios meses de pandemia. No hay nada que sea demasiado sorpresivo. Lo único que sí, que yo creo que informamos muy bien, es cuáles son las magnitudes de aquello que se puede conseguir con cuarentenas totales. En resumen, en comunas más vulnerables la disminución de la movilidad ha sido menor. Sin duda, eso sin ninguna duda. Mientras más vulnerable, menor la disminución del desplazamiento, mientras más periférica, menor la disminución del desplazamiento. Ahora, Sí, disculpa. Sí, tiene que ver con cuando el nivel socioeconómico es menor, hay un mucho mayor nivel de precariedad. Eso significa que los ingresos dependen mucho del trabajo informal y el trabajo informal depende de que la gente se pueda mover. Uno lo ve esto con los informes territoriales que hemos hecho en el Gran Valparaíso, en Santiago y en el que estamos a punto de lanzar en Biobío. La gente de estratos socioeconómicos más bajos dejó de desplazarse hacia el lugar donde trabajaba, que eran servicios, y ahora se desplazan hacia subcentros que tienen que ver con ferias libres. Eso habla de trabajo informal para generar ingresos. Y es evidente que no van a dejar de desplazarse si es que necesitan generar ingresos para poder abastecer una familia. Y el hecho de que las comunas periféricas les vaya peor en su capacidad de disminuir tiene que ver con que en las comunas más ricas el acceder a una farmacia o un supermercado es cosa de 2-3 cuadras, y en las comunas periféricas es un caso de muchas cuadras. Claro, no deja de ser interesante ese hecho que nos comenta a propósito de los resultados de este estudio Leonardo Basso, el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Quería consultarte a propósito de las comunas que están entre medio de estas cuarentenas, que son el jamón del sándwich, si tú quieres, para ponerlo en términos más cotidianos. Porque, por ejemplo, Quilpué y Villa Alemana no están en cuarentena, pero también redujeron su movilidad, te lo pregunto, y de hecho redujeron su movilidad a niveles similares a San Antonio, por ejemplo, que San Antonio está en cuarentena. ¿Cómo es posible que comunas que no estén en cuarentena reduzcan su movilidad comparado con una que sí lo está? Claro, ese es un súper buen punto, Simón. Y tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que los desplazamientos largos van desde lugares que pueden ser más bien, llamémosle comunas dormitorio, que van a dar hacia grandes centros urbanos donde prestan servicio. Cuando ese centro se cierra, entonces la gente no tiene para qué desplazarse. Y por lo tanto, mucha gente de esas comunas, aun cuando no están en cuarentena, no tienen hacia dónde desplazarse.
Esto es, por ejemplo, una de las razones por las cuales el cierre de colegios genera tanta baja en movilidad. En muchos lugares, los buenos colegios públicos quedan muy lejos de los hogares. Entonces los desplazamientos son muy largos. Cuando se cierran los colegios, la gente ya no tiene hacia dónde desplazarse, por lo tanto los desplazamientos bajan. Entonces eso pasa con comunas que, de alguna manera, solidariamente con las comunas en cuarentena, disminuyen su movilidad, porque desaparece la necesidad de moverse hacia este lugar donde estaban los puestos de trabajo. Interesante. Parte, ¿dónde podemos ver los resultados totales de este informe? Todos los informes, tenemos informes para la región metropolitana, para la Quinta, para Biobío y Ñuble, varios informes, uno por semana, y análisis territoriales que son un poco más extensos, están en www.isci.cl, y de ahí pueden acceder a todos estos reportes y a las otras iniciativas que estamos llevando adelante en los hospitales para intentar contribuir. Te quiero agradecer, Leonardo, el tiempo que has tenido con nosotros. Gracias por estar. Buenas noches. Le agradezco la invitación. Hasta luego. Gracias. Leonardo Basso, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, a propósito del informe que revela el impacto de las cuarentenas, el impacto en la movilidad de las personas en las comunas de la región de Valparaíso, región que también está con estas medidas, lo reiteramos, San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, San Felipe y Los Andes están con la medida de cuarentena en la región de Valparaíso. 22:34.